Hola, bienvenidos a tu clase de biología. El día de hoy empezaremos con el bloque 2 que tiene como título componentes químicos de los seres vivos y veremos como contenido de este video los bioelementos y el agua en la vida. Seguramente en distintas ocasiones te has preguntado o te has puesto a analizar de qué están compuestos los seres vivos o de qué estamos compuestos nosotros los seres humanos, de qué estamos hechos, qué nos forman, cómo estamos formados. Y ya habíamos hablado en un video anterior que existen bioelementos o existen elementos biogenésicos que forman a los seres vivos. Y esta es la interrogante que vamos a contestar el día de hoy. ¿De qué estamos hechos y para qué nos sirven cada uno de esos elementos que nos forman en el cuerpo humano o para qué les sirven a los seres vivos? La química del laboratorio y la química del cuerpo vivo obedecen a las mismas leyes. No hay dos químicas, pero la química del laboratorio se desarrolla usando aparatos y agentes creados por el químico, mientras que la química del organismo se lleva a cabo con la ayuda de agentes y aparatos propios del organismo. Claude Bernard. ¿Estás en Ciencia y Educación? Comenzamos. Empecemos con el primer tema, que es el de bioelementos. Veíamos que existen elementos que forman al cuerpo humano o a los cuerpos de los seres vivos, y a estos elementos se les conoce como bioelementos, y son 27 los que los conforman. A estos elementos biogenésicos se dividen o se clasifican de tres formas, como elementos biogenésicos primarios, elementos biogenésicos secundarios y como oligoelementos. En el caso de los bioelementos primarios, el 99% de los organismos vivos está formado por estos bioelementos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. En el caso de los bioelementos secundarios, tenemos que menos del 1% del cuerpo de los seres vivos está formado por estos elementos, que son sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio y hierro. Y menos del 0,1% está compuesto de los demás elementos, de los oligoelementos, que están en muy pequeñas cantidades, pero de igual forma son importantes para el desarrollo de los organismos. Empecemos con los bioelementos primarios. En este caso, el átomo de carbono es esencial para la formación de las biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas? Las proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y vitaminas, que analizaremos cada una de ellas en nuestro siguiente video. Este átomo de carbono es la base de las estructuras de todas estas biomoléculas. Es la cadena principal, es el esqueleto de cada una de estas biomoléculas. En el caso del hidrógeno, lo podemos encontrar en el agua y en la mayoría de las frutas y verduras, y forma parte de estas cadenas principales de carbono. Cada átomo de carbono tiene 1, 2 o hasta 3 elementos de hidrógeno. En el caso del oxígeno también lo podemos encontrar en el agua, lo podemos encontrar en el aire, y también algunas frutas y verduras nos proporcionan este elemento. ¿Para qué es esencial este elemento? Para la respiración aerobia. ¿Qué quiere decir aerobia? Que está en presencia de aire. En el caso del nitrógeno, lo podemos encontrar en los pescados, en las carnes, en todos los elementos que contienen proteínas. ¿Por qué? Porque todas las proteínas contienen nitrógenos. Forma ácidos nucleicos y forma proteínas. En el caso del fósforo, es un elemento que lo encontramos en altas cantidades en el garbanzo y está formando parte de los nucleótidos que van a formar los ácidos nucleicos, como lo son el ADN y el ARN. Forma grupos fosfatos en estos nucleótidos y van a formar también el ATP, que más adelante veremos qué es el ATP. Les puedo adelantar que es la molécula que nos aporta energía. Es como la moneda con la que nosotros obtenemos energía. En el caso del azufre, lo podemos encontrar en grandes cantidades en la cebolla, y está presente en aminoácidos, específicamente en un aminoácido que se llama cisteína. Va a formar puentes disulfuro, así como los puentes de hidrógeno se forman, también existen estos puentes disulfuro, que son entre esos aminoácidos en el ADN, sobre todo para formarle o para darle esa estructura en forma de hélice al ADN. En el caso del sodio, lo podemos encontrar de forma muy sencilla en la sal común o en la sal de mesa, y forma parte del equilibrio ácido-base en el organismo. Todo cuerpo debe de tener un equilibrio, no tener muchas sustancias ácidas en su cuerpo ni tener muchas sustancias básicas, y el sodio es un elemento que ayuda a regular
ese equilibrio. En el caso del cloro también lo podemos encontrar en la sal común y en el sistema digestivo, sobre todo en el estómago, que es el que está presente como ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para que ese ácido empiece a degradar los alimentos o continúe degradando los alimentos una vez que ya se empezó a moler mecánicamente o a degradar mecánicamente en la boca a través de los dientes ese alimento, y se formó el bolo alimenticio, cayó al estómago. Ahora, a través de un proceso químico que es con el ácido clorhídrico presente en el estómago, se va a continuar metabolizando ese alimento. En el caso del potasio lo tenemos en grandes concentraciones en los plátanos. ¿Y para qué nos sirve este átomo? Nos sirve, así como el sodio nos sirve para el equilibrio ácido-base, también el potasio es un elemento que va a participar en ese equilibrio, además de que nos va a servir para las transmisiones nerviosas y en la contracción muscular. Cuando no tenemos suficiente potasio en nuestro cuerpo, existe la posibilidad de que suframos de calambres. En el caso del calcio, nos ayuda a fortalecer los dientes y a fortalecer los huesos. Lo podemos encontrar básicamente en todos los productos lácteos. El magnesio es un elemento que lo encontramos en forma de clorofila a través de todos los alimentos que son verdes, por ejemplo el brócoli, acelgas, espinacas, etc. Todos esos alimentos nos proporcionan el magnesio y está presente en forma de clorofila, además de que es esencial en el cuerpo humano para el desarrollo de muchas reacciones que son de forma enzimática. Aquí tenemos al hierro. El hierro lo podemos encontrar en las diferentes carnes, sobre todo carnes rojas, en forma de hemoglobina. La hemoglobina es la sustancia que se encarga de transportar el oxígeno a través de la sangre, y si se fijan, el átomo central que está presente en la hemoglobina es un átomo de hierro. Ahí es donde podemos utilizar el hierro en nuestro cuerpo. En el caso de la estructura de la derecha, que es la clorofila, les mencionaba ahorita que la encontramos en las plantas, juega un papel muy importante en las plantas porque les da ese tono verde a las plantas, esa pigmentación verde. Sin embargo, la clorofila participa activamente en el proceso de la fotosíntesis, que si nos ponemos a pensar un poquito, la fotosíntesis y el proceso de respiración son procesos inversos. Entonces, la hemoglobina transporta el oxígeno, que es uno de los reactivos que se ocupa para la respiración celular, y la clorofila también participa en esa reacción inversa que es la fotosíntesis. Y lo más importante que varía en estas dos estructuras, tanto de hemoglobina como de clorofila, es su átomo central. La hemoglobina tiene un átomo de hierro y la clorofila tiene un átomo de magnesio. En el caso de los oligoelementos, que son elementos que se encuentran en muy poca cantidad, muy pequeñas cantidades, tenemos al cobre, que lo podemos encontrar en los frutos secos, y este elemento sirve dentro del cuerpo humano para formar una estructura que es el citocromo. Es una proteína que nos ayuda, en pocas palabras, a purificar nuestro cuerpo, a limpiar nuestro cuerpo de algunas impurezas. También tenemos el caso del zinc, que lo podemos encontrar en las carnes blancas, sobre todo en el pescado, y nos ayuda para la percepción de algunos sentidos, como lo son el gusto y el olfato. En el caso del cobalto lo podemos encontrar en concentraciones muy altas en la yema del huevo y sirve para la formación de una vitamina, que es la vitamina B12, que también se le conoce como cobalamina. Cobalamina viene de cobalto, que tiene como su átomo central al cobalto. Entonces esta vitamina, ya veremos en el siguiente video cuál es su importancia dentro del cuerpo humano. El manganeso es una sustancia que la podemos encontrar en las espinacas en muy altas concentraciones y sirve para agilizar los procesos enzimáticos dentro del cuerpo humano. En el caso del litio lo encontramos en altas concentraciones en la papa y sirve para activar la sinapsis neuronal o como neuroprotector, es decir, protege a las neuronas para que no se dañen y no se vaya perdiendo la conciencia o el estado de la memoria o el estado de conciencia. El silicio es un oligoelemento que lo encontramos altamente en algunos quesos y nos sirve para la formación de colágeno y elastina, que es lo que le da esa tonalidad o esa vitalidad a la piel y nos evita que salgan arrugas. En el caso del yodo lo encontramos altamente en el ajo, y este elemento, este oligoelemento, nos ayuda para la formación de todas las hormonas. El flúor lo podemos encontrar en aguas fluoradas y es un protector dental, es decir, ayuda a proteger a los dientes, le ayuda a proteger el esmalte y lo ayuda a que las bacterias no se queden ahí pegadas o incrustadas.
En el caso del molibdeno, lo podemos encontrar en el frijol y nos ayuda en el proceso para almacenar el hierro, es decir, mantiene las reservas de hierro dentro de nuestro cuerpo, tanto en hígado como en músculo, ¿no? Además de que es importante para la formación o para la diferenciación celular, en el caso de la médula ósea y en el caso del vaso también se da la diferenciación de algunas células. El cromo es un elemento que lo encontramos en las nueces y que sirve para el transporte o movilización de la glucosa al interior de la célula. En el caso del aluminio lo encontramos en la mayoría de los vegetales y sirve para la recuperación del cartílago. El caso del boro lo encontramos altamente en el tomate y sirve para la regeneración de la pared celular y para la formación también de la pared celular en el caso de las plantas. El vanadio es un elemento que lo encontramos en el perejil y sirve para metabolizar los líquidos, nos ayuda en el proceso de metabolismo de los lípidos. El estaño es un elemento que lo encontramos en las hortalizas y nos sirve para reforzar nuestro sistema inmune y en el caso de los reflejos. El níquel lo encontramos en las carnes y nos ayuda con el buen funcionamiento del páncreas. Empecemos ahora con el tema 2, que es el agua en la vida. La molécula de agua es una molécula inorgánica y es la molécula más importante. De las moléculas inorgánicas es la molécula más importante que se encuentra en el cuerpo humano. Es la más abundante con un 75% dentro de nuestro cuerpo y es la indispensable para la vida. Sin el agua no podríamos vivir. Cubre el 71% de nuestro planeta y de ese 71% solamente el 3% es agua congelada. Y de ese 71% solamente el 3% es agua dulce, es decir, agua que podríamos aprovechar. Por desgracia, la mayoría, cerca del 70%, es agua que se encuentra congelada, que no podemos utilizar. Es decir, de ese 3% que es agua dulce, alrededor del 30%, es decir, un 1% del agua total del planeta es la que podemos aprovecharnos, que se encuentra de manera subterránea o en los ríos, en los lagos, como agua dulce. La molécula de agua contiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Su fórmula molecular es H2O, que quiere decir que 2 átomos de hidrógeno están unidos a un elemento de oxígeno mediante un enlace covalente. Este enlace es un enlace covalente de tipo polar, ya que las cargas eléctricas de estos hidrógenos son atraídas hacia el oxígeno y forman una parcialidad positiva del lado de los hidrógenos o una parcialidad negativa del caso del oxígeno. También tienen la peculiaridad por esta polaridad de formar puentes de hidrógeno, es decir, enlaces que van a ser formados entre el hidrógeno y el oxígeno de otra molécula de agua debido a la electronegatividad del oxígeno, y este tipo de enlaces de puente de hidrógeno son de gran importancia para el desarrollo de la vida. Dependiendo de qué ser vivo estemos hablando, se va a encontrar el agua en cierto porcentaje en cada uno de ellos. Por ejemplo, mencionábamos hace rato que en el ser humano se encuentra en un 75%, pero por ejemplo en las algas o en algunas de las verduras, o en algunas de los elementos de las plantas, son hasta un 95% de agua lo que se encuentra en ellas, y en las semillas, por ejemplo la nuez, el cacahuate, solamente un 20% de agua. El agua se encuentra en 3 formas en la materia viva: como agua circulante en la sangre, como agua intersticial, que es entre las células, entre cada célula hay agua, o como agua intracelular, que es dentro de las células. Y también lo tenemos como un producto de la reacción de respiración, es decir, de la oxidación de la glucosa, de la quema de la glucosa dentro de nuestro cuerpo, se obtiene agua como un producto de esa reacción, al igual que el dióxido de carbono que exhalamos y la energía que se obtiene a través de esa quema de glucosa. ¿Cuáles son las funciones que tiene el agua dentro de los seres vivos? Número 1, tiene una función de disolvente de sustancias, que es por ejemplo para el desarrollo de reacciones en medio acuoso. Si una reacción se encuentra en medio sólido o en medio gaseoso, es mucho más difícil que se lleve a cabo, pero cuando están las reacciones en medio acuoso o disueltas en agua, es mucho más fácil que se lleven a cabo. Tiene una función bioquímica que interviene en las reacciones tanto de digestión como de fotosíntesis. Tiene una función de transporte, es decir, transporta sustancias tanto al interior como al exterior de la célula o del cuerpo humano incluso. También tiene una función estructural,
que les da volumen y forma a la célula, y una función termorreguladora, que debido a su calor específico y a su calor de vaporización por medio del sudor, una vez cuando nosotros vamos haciendo ejercicio, vamos corriendo, que nuestro cuerpo se calienta, tiene que regularse esa temperatura. Entonces, en forma de sudor sale el agua de nuestro cuerpo y empieza a reducir la temperatura que se está generando, que se está aumentando en nuestro cuerpo, y de esa forma se regula. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like, compartir y activar la campanita de notificación. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, puedes dejarlos aquí en este video o escribirnoslas al correo cienciaeducacion20@gmail.com. También búscanos en nuestra página de Facebook, CIE Ciencia y Educación, @cienciaeducacion20. Muchas gracias por la edición de este video. Carlos, síganlo en sus redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chao.